Hoy, desde Morata de Tajuña, en Madrid, Croma Comisarios Culturales tiene el placer de entrevistar al escultor Martín Chirino en su casa y lugar de trabajo, uno de los escultores españoles más importantes del siglo XX, cuya trayectoria ha alcanzado gran éxito internacional a través de la fuerza expresiva que consigue transmitir en sus obras de hierro forjado. En esta entrevista vamos a seguir una línea cronológica que nos permita entender todo el proceso, toda la trayectoria que va desde los primeros tiempos hasta la actualidad. Primero hablaremos de su etapa de formación. Usted nace en Las Palmas en el año 25. ¿En qué momento empezó a sentir sus primeras inquietudes artísticas? Pues es difícil, ¿no?, de situar en el tiempo, ¿no? Evidentemente yo creo que es una pasión, el arte es una pasión y de alguna manera, aunque no podemos hablar de la pasión de los niños, pero sí el interés de los niños, ¿no? Ya desde muy pequeño, ¿no? Yo tenía esta tendencia y me interesaba porque utilizar mis manos para hacer cosas. Y poco a poco, a medida que fui aflorando al conocimiento de lo que era el gran arte, ¿no? Y entonces, evidentemente, lo que sí que es importante en mi vida, ¿no?, ha sido una formación cultural sólida, que me fue haciendo entender e incluso yo diría que derribar fronteras para poder entrar dentro del momento histórico que me ha tocado luego vivir. Usted trabajó con su padre en un taller de astillero. O sea, no trabajé. Mi padre dirigía unos astilleros muy importantes en Gran Canaria, ¿no?, que carenaban, quiere decir que ponían a flote los grandes transatlánticos para limpiarle los fondos y todo eso. Y realmente ver esas naves gigantescas que las colocaban sobre unos rieles y las sacaban del mar y dejaban de flotar para convertirse como un grandes ballenas metidas dentro de aquellos astilleros. Era un espectáculo de potencia y de color y de interés extraordinario, ¿no? Eso para mí fue muy importante, el conocer el sentimiento, ¿no?, de lo que puede ser la presencia que en este caso para un escultor espeso, sólido, ¿no? Y bueno, pues fue así, ¿no? En estos astilleros yo viví mucho tiempo. Escuché el sonido que es muy importante para mí, la música es muy importante, el sonido de los hierros, toda esa especie de sonoridad, ¿no?, que se escucha en esos centros o en esos lugares de trabajo, para mí fue muy importante, ¿no? Y esto yo fui uniendo al espacio en el que luego tenía que vivir. Entonces influyó bastante en su faceta artística, ¿no? Toda mi vida, claro, el recorrido que fui haciendo como cuando era niño hasta cuando crecí, evidentemente toda la vivencia que iba acumulando, me imagino yo que luego han tenido resonancia en el hombre y en el artista que soy. Y está claro que las Islas Canarias han jugado un papel muy importante en su obra, ¿no? Claro, yo soy de los artistas que dicen que se va desde el origen al universo. Y evidentemente mi origen siempre está presente en todo mi trabajo. Es decir, que yo todo lo he hecho en un camino de ida y vuelta. Es decir, yo nací en un lugar y desde un lugar, porque tenía auténtica necesidad, me marché del lugar, pero este lugar fue siempre conmigo. El recuerdo persiste constantemente y es realmente lo que me da aliento y fuerza para seguir haciendo y crear aquello que quiero. ¿Nos podría explicar en qué momento se sintió atraído por las fuerzas naturales, como por ejemplo el viento, que tiene gran protagonismo en su obra? El viento está persistente en mi obra, claro, no sé, yo lo llamo el viento porque de pequeño no solía acostar en mar. Yo nací en la playa de las Canteras, ¿no?, junto al mar, ¿no? Y entonces era una playa hermosa, de arena blanca, fantástica, ¿no? Y me tiraba allí. Y yo me tiraba porque me acostaba sobre la arena, ¿no? Y miraba y veía que el viento venía constantemente y hacía unos remolinos que subían en espiral, ¿no? Y luego más tarde encuentro que los aborígenes de mi tierra habían inscrito en la roca basáltica formas espiraliformes, ¿no?, que realmente
el sentido en ellos era otro, pero en el mío se encontraba con aquella sensación que yo tuve de forma que a mí me atraía, ¿no? Que yo las veía, ¿no? Y realmente era el viento en forma de espiral, y yo hice como una especie de simbiosis entre algo, ¿no? Pero realmente la espiral en sí en realidad es una forma ancestral, extraña, histórica, dentro del proceso de los primeros pobladores de Canarias, ¿no? Entre los aborígenes de Canarias, ¿no? Y para ellos, claro, tenía un sentido mítico, como en todos estos pueblos, evidentemente, era el ojo de la diosa, el ombligo de la tierra, el no sé qué, y al final hemos sabido, ¿no? Los historiadores han encontrado que todos los aborígenes, por lo menos los de la isla de Gran Canaria, que era donde yo nací, en la época del solsticio subían a las cumbres, que son muy altas, ¿no? Subían desde el nivel del mar a casi a 2.500 metros de altura, para mirar el cielo, y bajaban y entonces inscribían lo que veían. Lo que veían eran espirales, evidentemente eran las galaxias en aquellos tiempos. Me imagino que el cielo era más transparente, no sé cuál fue la razón, pero ellos inscribían lo que veían, ¿no? Y tenía un sentido mítico para ellos. Bueno, pues pasada esta primera etapa de formación, llega a Madrid en el año 48 con la intención de estudiar filología inglesa. ¿Qué le lleva a dejar estos estudios para dedicarse plenamente a la formación artística? No, yo era un artista fundamentalmente. Yo no es que haya hecho un paréntesis, sino en el año 48 yo llego a Madrid a estudiar, y la idea de mis padres es que quizás era conveniente también que fuese a la universidad, que estudiara pues lo que en aquella época se entendía una carrera bien, ¿no? Pero nosotros sois muy jóvenes, pero estamos hablando de hace, qué sé yo, 50, 60 años atrás, ¿no? Entonces yo fui a estudiar filosofía y letras, que me vino muy bien, porque realmente yo era un personaje muy curioso, siempre estuve leyendo, ¿no? Y estudié un poco y tal, y luego quise hacer filología inglesa un poco para darle un poco una respuesta agradable a mis padres, ¿no? Pero yo mientras tanto estaba haciendo Bellas Artes, me había matriculado en la Escuela de San Fernando, que estaba en la calle de Alcalá en aquella época, y toda mi vida estaba dedicada realmente a la escuela, a Bellas Artes, a la escuela y tal. Pero otro mundo, ¿sabes? Nuestro mundo era un mundo más demorado, un mundo con menos cosas, un mundo muy precario, y era un mundo muy simple. Entonces, claro, realmente hacías algo, te aburrías, y yo me aburría haciendo cosas, leyendo, sabiendo, estudiando, ¿no? Y terminé la Escuela de Bellas Artes y no terminé filosofía, sino hice lo que tenía que hacer y tal, pero realmente yo me dediqué a mi pasión, que era el arte, ¿no? Y ya cuando salgo de allí ya pertenezco a una generación de gente que estábamos todos en marcha, ¿no? Dispuestos a entender y a saber lo que era la contemporaneidad. Después de su formación en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, viajó por Europa, hizo distintos viajes. ¿Qué diferencias encontró entre la Europa de la posguerra y la España en la que vivía, la España en la dictadura en la que vivía? Sí, había una diferencia radical, ¿no? La Europa de la posguerra era una Europa llena de preocupaciones, ¿no? Y sobre todo era un punto de partida, ¿no? O sea que realmente con la extinción de una serie de personas, o sea, fue un cataclismo, evidentemente, aquella guerra, ¿no? Murió muchísima gente, ¿no? Y todas las instituciones y todos los valores se quedaron realmente se quedaron prácticamente no sé cómo decirlo, ¿no? Pero realmente, no es que se hubieran invalidado, ¿no? Pero realmente estaban todos en tela de juicio, ¿no? Entonces te encontrabas en París los grandes movimientos existencialistas, por ejemplo, en donde podías ver a Jean-Paul Sartre vendiendo Liberación, que era un periódico que tenía un gran sentido político en medio de todo, ¿no? Porque realmente lo que hubo que hacer era reconstruir el mundo, reconstruir la sociedad, rehacerlo todo, ¿no? Y con una visión
muera, ¿no? A pesar del dolor y del pesar que teníamos detrás, había grandes aspiraciones, ¿no? Para llegar al nuevo concepto de la liberación y de la libertad, ¿no? Entonces, para mí fue muy importante vivir esos momentos y no sé si podéis conseguirlo, pero lo hacemos de una manera muy elemental, ¿no? Es decir, que es igual, ¿no? O sea, de hitchhiking, como decíamos nosotros, era muy fácil, ¿no? Y siempre había alguien que te cogía. Tampoco en España había coches prácticamente, no había automóviles, no había nada. Te montabas en un tren y te tendías en la plataforma con todas las sogas y toda la carga y llegabas donde llegaban. Yo me acuerdo que fui hacia Salamanca, ¿no? Una vez que estuve muy apasionado por el todo románico. Y me hice prácticamente toda Castilla de Salamanca, ¿no? Bajándome y subiéndome en los trenes de carga, ¿no? Yo más o menos iba viendo y cuando no caminaba, te das cuenta, éramos... Es decir, que éramos nómadas, éramos muy nómadas, íbamos o sea, si las cosas existían, no existían teóricamente, sino existían realmente, y tenías que ir a verla, tocarla, sentirla y saber qué es lo que estaba haciendo y de qué estabas hablando. Nuestra formación fue muy pragmática, fue profundamente pragmática. Con respecto a esa formación pragmática, nos ha hablado de París, también viajó a Italia, supongo que es una de las cunas. También viajó a Italia, que es una de las cunas del arte. ¿Qué le llamó la atención de esa Italia clásica que cualquier artista cuando la descubre se queda prendado? El David. Durante años y años de mi vida seguí. Yo cuando vi el David por primera vez, pero claro, el David se veía que lo podías tocar, no es como ahora, ¿no? Te ibas a la academia, ¿no? Y el David estaba puesto allí. No existía turismo de masa, ¿verdad? Fíjate, estamos hablando de un mundo totalmente deprimido, ¿no? No hacían las grandes, es decir, las grandes multitudes que hoy en día se interesan por todo lo que ha sido el desarrollo de la cultura o cultural, ¿no? Eso no existía, ¿no? Claro, era un mundo que estaba depauperado, era un mundo pobre y todo el mundo se reducía a su entorno, excepto aquellos que realmente dentro de nuestro mismo estatus, de la misma estatura, nos decidíamos a salir, ver y entender, ¿no? Entonces, yo me acuerdo de hay fotos mías que estoy mirando a David y estoy yo solo en la academia, ¿no? O sea que... Entonces, Miguel Ángel para mí fue siempre una pasión, como para todos los escultores en aquella época, porque nosotros tenemos una educación muy clásica en ese aspecto, ¿no? Entonces, qué sé yo, Leonardo da Vinci, todo el Renacimiento. Date cuenta que la Fuente Ferrari era nuestro cátedra, era nuestro profesor, y evidentemente es el hombre que ha escrito más sobre todo el Renacimiento y sobre toda la cultura del siglo XV y XVI hasta el XVII, ¿no? Y toda esa educación realmente la teníamos que asumir, la teoría, la tesis, pero también tenías que reconocer la praxis. O sea, no era suficiente con que tú supieras, sino tenías que saber tocar, verlo, sentir, verlo visto de verdad, porque lo que te exigían era un esfuerzo intelectual para no sé qué, para que, no sé, que quizás era un tipo de pedagogía así, que tenía mucho empirismo, ¿sabes? Tenía mucha realidad, ¿no? ¿Y algún compañero de viaje, algún compañero artista coetáneo de todas estas historias que nos está contando, tanto París, Roma o cualquier otro lugar del que pudiera destacar, ha tenido relación con multitud, con Henry Moore, con Julio González? No, Julio González fue posterior, pero en aquella época yo fui un solitario, no fui un nómada solitario que iba de un lado a otro y siempre con mi reflexión. Yo era muy joven, ¿no? Y escribía, tomaba mis notas, pensaba, tenía mis literatos preferidos, es decir, yo te fui escogiendo todo un mundo que te fue adecuando a aquello que yo quería que me daba respuesta, ¿no? Es igual que la música, igual que todo aquello realmente que, no sé, a mí me gustaría poder transmitiros este sentimiento, es que claro, en este mundo masificado como el que vivimos, no tiene sentido, es muy remoto, ¿no? Es un mundo así, es un mundo de una austeridad, de una sobriedad, de un esfuerzo constante, ¿no? Pero como no tenías otro modelo, era normal, era lo que realmente tenía, ¿no? Y eso te producía felicidad, pienso yo, ¿no? Eso lo hacía, ¿no?
Entonces, claro, toda mi primera etapa es de un ser errante que va de un lado para otro y tal, pero que no tenía fronteras, porque las fronteras no existían prácticamente. Es decir, que lo mismo me iba a Berlín, que me iba a París, que me iba a Florencia, que estaba todo el día ragando de un lado para otro, ¿no? Y también es verdad que, si bien es verdad que nosotros no gozábamos de los privilegios que goza hoy la sociedad, que tiene un confort, yo diría que diferente, nosotros teníamos en el facultad la vida, ¿no? Es decir, que era más humano todo el sistema, porque era más precario, no cabe duda. Entonces había una cercanía entre cuando llegabas a los sitios y te ibas de ellos, nuestra manera de dialogar era radicalmente diferente, ¿no? Yo desde la distancia lo veo así, ¿no?